Vayamos a Malaquías capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Malaquías 2, versículo del 11 al 14. Malaquías 2, versículo 11 dice: Se portó deslealmente Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Y esta otra cosa 6, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más el presente para aceptarlo con gusto de vuestras manos. Y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oremos. Señor, te pedimos que esta tarde bendigas nuestro tiempo juntos en tu palabra, que podamos ver las glorias del matrimonio y cómo este es un pacto delante de ti, y la importancia de esto, la reverencia de este pacto, la solemnidad, el gozo, y a la vez cómo esto refleja el Evangelio de Cristo. Te lo pedimos que bendigas este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta tarde una vez más estaremos respondiendo la pregunta: ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿O qué es el pacto matrimonial? Y esta predicación la vamos a dividir en 5 puntos, como lo hicimos hace un año, pero va a ser un poquito diferente. Los 5 puntos son: punto número 1, el matrimonio y su pacto; el matrimonio y su diseño; punto número 3, el matrimonio y su propósito; punto número 4, el matrimonio y el noviazgo; y punto número 5, el matrimonio y el evangelio. El título del sermón es el pacto matrimonial. Punto número 1, el matrimonio y su pacto. Vayan conmigo, Malaquías 2, versículo 11, que dice así: Se portó deslealmente Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Aquí vemos que en Judá, en Israel, habían pecado en contra de Dios, y este pecado aquí es llamado una abominación o un asco para Jehová. ¿Y cuál era este pecado? El gran pecado de Israel es que los hombres se estaban casando en yugo desigual. Es decir, los judíos se estaban casando con mujeres que adoraban a dioses extraños, que no eran creyentes, y esto era un gran pecado. Noten el versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que ofrece presentes a Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí vemos que el juicio de Dios sobre los hombres por casarse con mujeres incrédulas o paganas sería la esterilidad. Es decir, estos judíos, por casarse con mujeres que no eran creyentes, ahora no podrían tener hijos, nietos o descendencia como juicio. Aplicación número 1 para los solteros. Recuerden que tienen la libertad de casarse con quien quieran, pero que tienen que casarse en el Señor. Es decir, se deben de casar con un cristiano o cristiana, pero no con incrédulos, pues el hacerlo sería casarse con el hijo o hija de un Dios extraño, y esto es pecado. Aplicación número 2. Las relaciones sexuales son una de las grandes bendiciones que Dios permite dentro del matrimonio. Y los deseos sexuales en sí, que Dios puso dentro del hombre y la mujer, son buenos, y eso es una buena motivación para casarse. No es mala experimentar esta bendición, pues la cama matrimonial o tener intimidad te une más a tu esposo o esposa más que a cualquier otra persona en el mundo. Sin embargo, cuando las relaciones sexuales se practican fuera del diseño de Dios, Dios juzga. Y aún en nuestros tiempos hay muchas enfermedades sexuales que vienen como juicio de Dios por este pecado. Aunque claro, no toda persona que es estéril significa que pecaron en esta área. Pero regresando al texto, vemos que los judíos pecaban al casarse con incrédulos o incrédulas, y Dios trajo algún tipo de enfermedad sexual sobre ellos, haciéndolos estériles. Ahora noten el versículo 13. Y esta otra cosa hacéis. El primer pecado era que se estaban casando en yugo desigual, pero había un segundo pecado, versículo 13. Y esta otra cosa hacéis: cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más el presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano.
Versículo 14. Y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En los versículos 13 y 14 vemos el segundo pecado de los judíos de nuestro pasaje. Pues Malaquías nos dice que los judíos iban y llenaban el altar de lágrimas porque se daban cuenta que Dios no aceptaba sus ofrendas o sacrificios. Pero la razón por la cual Dios no aceptaba sus sacrificios es porque los judíos estaban divorciándose de sus esposas para casarse con mujeres incrédulas. A esto se refiere Malaquías cuando dice que los hombres le habían sido infieles o desleales a la mujer de su pacto, es decir, a sus esposas. Pero escuchen, lo que estos hombres no sabían es que Jehová mismo fue testigo del pacto matrimonial que hicieron cuando ellos se casaron. Es decir, Dios estaba presente en sus bodas y cuando se hicieron las promesas de amar a sus esposas hasta que la muerte los separe. Pero ahora Jehová también estaba siendo testigo de la infidelidad de estos hombres a sus esposas. Por lo tanto, como estos hombres eran infieles, serían juzgados por Dios con cosas como la esterilidad. Malaquías 2:14, y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, aplicación número 1, ¿qué es el matrimonio según la Biblia? Déjenles digo lo que no es. El matrimonio no es un contrato entre dos personas donde el hombre decide los términos del matrimonio, ni el hombre decide cuándo se termina el matrimonio. Pero déjenles doy una definición bíblica. Si están tomando notas, el matrimonio es lo siguiente. El matrimonio es un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer delante de Dios que se consuma, finaliza o sella en la unión sexual. Una vez más, el matrimonio es un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer delante de Dios que se consuma, finaliza o sella en la unión sexual. Y escuchen, solamente hay dos razones por las cuales Dios permite que alguien se divorcie. Y esto es por causa de adulterio o abandonamiento. Una vez más, solamente estas dos razones, por estas dos razones Dios permite el divorcio. Fuera de estas razones, si alguien se divorcia, es pecado. Y si se vuelve a casar, como escuchamos hace poco, el miércoles, si se vuelve a casar sin un divorcio bíblico, comete adulterio con la persona que se volvió a casar. Es decir, el nuevo matrimonio no es válido delante de los ojos de Dios. Aplicación número 2. Quiero que noten que hay dos elementos importantes que constituyen un matrimonio bíblico. Primero, para que una unión entre un hombre y una mujer se considere un matrimonio, debe de haber un pacto de por medio. Es decir, en la boda debe de haber una ceremonia donde hay promesas entre el hombre y la mujer que se van a casar delante de Dios, que esa es una parte importante, delante de Dios, pero también delante de la sociedad, delante de los invitados de la boda, donde prometen serse fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Es por esto que en Malaquías 2:14 vemos que Dios llama a las esposas la mujer del pacto y las compañeras de estos hombres. Es por esta razón que en las bodas los novios hacen promesas los unos a los otros, porque el matrimonio es un pacto delante de Dios y delante de la sociedad, los invitados. Y yo les pregunto, ¿recuerda las promesas que le hiciste a tu esposa o a tu esposo delante de Dios? ¿Y estás consciente que Dios estuvo presente en tu boda cuando hiciste esas promesas y que espera que las cumplas? Segunda cosa que observamos aquí, para que una ceremonia de boda sea considerada oficialmente un matrimonio, se necesita sellar las promesas de este pacto. Y el sellar el pacto sucede la noche de bodas en la unión sexual o cama matrimonial. A esto se refiere Génesis cuando dice que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pues desde ese momento en adelante se ha sellado el pacto y los que eran dos personas separadas o individuales se han unido y ahora tienen un compañerismo más íntimo que cualquier relación en el mundo por el resto de sus vidas. Aplicación número 3.
Tal vez no lo hayas pensado, pero cada vez que asistes a una boda, estás asistiendo a una ceremonia de pacto. Por lo tanto, tú no solamente eres un invitado a la boda, sino que eres un testigo activo y con tu presencia estás aprobando tal matrimonio. Es por eso que en una boda el ministro pregunta, ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Y es por eso que el cristiano no puede asistir a todo lo que el mundo llama boda. Por ejemplo, una unión transexual o homosexual o cualquier unión que contradiga la palabra de Dios, pues estarías afirmando una unión pecaminosa con tu presencia, una unión que Dios no aprueba. Incluso un cristiano no podría asistir a la boda de alguien que se divorció ilícitamente y se volvió a casar, porque con tu presencia estarías aprobando una relación adúltera. Así es que es importante para nosotros entender que tenemos cierta responsabilidad cuando asistimos a una boda. Por ejemplo, es nuestra responsabilidad como testigos animar a los que se casaron a cumplir sus votos hasta que la muerte los separe. Aplicación número 4. Para aquellos que están casados, recuerda que tu matrimonio no es un contrato que puedes deshacer cuando tú quieras, sino que es un pacto delante de Dios para toda la vida. Por lo tanto, la palabra divorcio nunca debería salir de nuestros labios sin una razón bíblica. Pues recuerda que Dios mismo fue testigo de las promesas de pacto que tú hiciste el día de tu boda hacia tu esposa, la mujer de tu pacto. Y lo mismo aplica para la mujer y para el hombre. Por lo tanto, cuando se te haga difícil amar a tu cónyuge, recuerda tus promesas de pacto que hiciste delante de Dios. Recuerda tu propia boda y llama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pues Dios espera que reflejes la fidelidad de Cristo como esposo hacia tu esposa, como Cristo amó a su esposa, la iglesia. Ya vimos el punto número 1, el matrimonio y su pacto. Veamos el punto número 2, el matrimonio y su diseño. Punto número 2, el matrimonio y su diseño. Noten el versículo 15. Versículo 15 dice, ¿y no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia de espíritu? Ahora, si recuerdan, cuando los fariseos querían cuestionar a Jesús sobre el matrimonio, él los llevó a Génesis. Y Jesús hizo esto para recordarles a los fariseos el diseño de Dios original para el matrimonio. De la misma manera, aquí Malaquías, en el versículo 15, hace una referencia a Génesis para recordarle a los judíos el diseño para el matrimonio. A esto se refiere Malaquías cuando pregunta, ¿y no hizo él uno solo? Es decir, la pregunta del profeta es, ¿qué no saben que Dios unió a Adán y a Eva, los padres de la humanidad, como una sola carne, como dice Génesis 2:24? Dicho de otra manera, ¿qué no saben que Dios hizo a un solo hombre y a una sola mujer y los unió en matrimonio para toda la vida? Ahora noten que en el versículo 15 dice, aunque tenía abundancia de espíritu. Y esta última frase significa que Dios tenía la capacidad de haber creado a muchas mujeres para Adán, a 2, 3 o 4 mujeres para Adán, pero no lo hizo así, porque el diseño original de Dios es un solo hombre y una mujer unidos como una sola carne para toda la vida. Ahora, ¿por qué dice esto Malaquías? Malaquías dice esto porque los judíos de nuestro pasaje estaban divorciándose para casarse con otras mujeres. Y Malaquías les recuerda a esos hombres que el diseño de Dios para el matrimonio lo vemos desde Génesis. Y les recuerda que en esta unión pactual es entre un solo hombre y una sola mujer para toda la vida. No hay lugar para el divorcio en el diseño original de Dios. Malaquías 2:15, ¿y no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia de espíritu? Y aquí al ver que Malaquías hace referencia a Génesis, nos dice varias cosas. Nos dice que es Dios y no el hombre quien diseñó el matrimonio. Nos dice que solamente Dios puede definir el matrimonio y no el hombre. Nos dice que el matrimonio no es un contrato que se puede deshacer cuando el hombre quiera, sino un pacto delante de Dios para toda la vida que Dios espera que cumpla. Nos dice que el propósito original de Dios es que lo que Él unió no lo separe el hombre. Nos dice que el divorcio no es parte del diseño original de Dios. Pero también nos dice que como Dios fue quien diseñó el matrimonio, que este es honroso delante de Dios. Malaquías 2:15.
¿Y no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia de espíritu? Y como primera aplicación me gustaría darle una lista de las razones por las cuales el matrimonio es honroso e importante en la Biblia. El matrimonio es honroso e importante porque Dios lo declaró bueno en gran manera desde el principio. Vemos lo importante que es el matrimonio porque la Biblia empieza con el matrimonio de Adán y Eva y termina con el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Vemos que el matrimonio es importante porque el prohibirlo es considerado una doctrina de demonios en 1 Timoteo 4. Vemos que el matrimonio es honroso porque el hombre deja a su padre y madre y comienza una nueva familia. El matrimonio es honroso porque refleja la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es honroso porque el marido es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio es honroso porque la esposa es llamada a sujetarse a su esposo como la iglesia se sujeta al Señor. El matrimonio es honroso porque es la base de toda sociedad. El matrimonio es honroso porque es el semillero de la iglesia y la sociedad, como decían los puritanos. Vemos que Jesús mismo dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vemos que el matrimonio es honroso porque es la única relación donde Dios permite la unión sexual o la cama matrimonial. Vemos que el matrimonio es honroso porque Jesús mismo asistió a una boda durante su ministerio. Vemos que el matrimonio es honroso porque Dios encaminó a la primera novia, a Eva, al altar y la entregó a su marido, Adán, al igual que un padre hoy entrega a la novia. Vemos que el matrimonio es honroso porque la Biblia llama a una buena esposa la herencia de Jehová en Proverbios. Y vemos que el matrimonio fue instituido en el mismo paraíso, en el Edén, antes de la caída del hombre, antes de la entrada del pecado al mundo, lo cual nos habla de la excelencia del matrimonio, como decían los puritanos. Aplicación número 2. El recordar el diseño de Dios para el matrimonio nos ayuda a no caer en el error del mundo, pues el mundo promueve que no te cases o que retrases el casarte lo más que puedas para que disfrutes su soltería, para que viajes, para que estudies, para que hagas tu carrera, vayas a la universidad y si tienes tiempo después te casas. No que estas cosas sean malas en sí mismo, pero el mundo quiere que retrases el matrimonio porque no ve esto como algo honroso. Pero la iglesia repite el mismo error del mundo y te dice que no es necesario casarte y que mejor te enfoques en servir al Señor como soltero o soltera. Pero cuando escuches tales mentiras, recuerda que el matrimonio es honroso delante de Dios. Recuerda que el matrimonio es el diseño original de Dios para el hombre y fue instituido en el mismo paraíso, en el Edén, antes de la caída del hombre. Recuerda que Dios declaró el matrimonio bueno y bueno en gran manera antes de la caída. Recuerda que el deseo de la intimidad es buena y Dios la puso dentro de ti para que te cases y para que desees tener una familia. Y aunque el matrimonio no es para todos, es para la mayoría de la humanidad. Y parafraseando lo que dice el pastor Joe Beeke, un joven que no se casa, ¿qué va a saber de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Y una jovencita que no se casa, ¿qué va a saber de ser amada por un hombre como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Soltero, ¿quieres saber lo que es amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia? Cásate. Soltera, ¿quieres saber lo que es ser amada por un hombre como Cristo amó a la iglesia? Cásate. Ahora, cásate con sabiduría, pues es una de las decisiones más importantes de tu vida. No entres a esto a la ligera, pero tampoco lo retrases por creer las mentiras del mundo. Aplicación número 3, la familia y el gozo. Hermanos, como dice un pastor, una de las maneras que predicamos el buen diseño de Dios al mundo es en el gozo que mostramos en nuestras familias. Y claro, el casarte y tener una familia es una gran responsabilidad, pero también trae un gran gozo. Por ejemplo, el mundo cada vez está menos interesado en tener hijos y el mundo es cada vez más individualista. Solo piensan en sí mismos, pero no en familias o ser parte de un matrimonio, en lo colectivo. Pero el cristiano que está casado con su esposa y tiene su mesa llena de hijos
celebrando el Día de Gracias o la Navidad, juntos, esto trae un gozo incomparable. Y hay un gozo en esta familia que con el simple hecho de estar comiendo juntos y celebrando, le predica al mundo el buen diseño de Dios. ¿Ves el tener una familia como algo gozoso? Reflejas este gozo en tu familia. Ya vimos el punto número 1, el matrimonio y su pacto. Vimos el punto número 2, el matrimonio y su diseño. Veamos el punto número 3, el matrimonio y su propósito. Y en esta sección quiero que noten que Malaquías, después de hablar del diseño de Dios para el matrimonio, nos habla de uno de los grandes propósitos del matrimonio, la procreación. Noten el versículo 15 una vez más y noten la parte final. Dice, ¿y no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En otras palabras, Malaquías pregunta, ¿por qué creen que Dios unió en un pacto matrimonial a un solo hombre y a una sola mujer para toda la vida? Y el profeta responde que una de las razones es para que éste produzca una descendencia para Dios. Es decir, Dios quiere que un matrimonio de creyentes produzca hijos creyentes. Y el punto es que si los judíos estaban divorciando y tenían muchas mujeres, no saldría una descendencia para Dios. No saldrían hijos creyentes. Y creo que en lo práctico podemos ver esto en las familias donde el padre biológico no está presente y que ha pasado a través de muchos divorcios y muchos diferentes matrimonios. Generalmente, aunque la gracia de Dios está en sus vidas, generalmente batallan en criar hijos piadosos. Pregunta, ¿te habías puesto a pensar que uno de los propósitos más grandes de Dios para tu matrimonio es que produzcas hijos creyentes o una descendencia para Dios? Este es uno de los grandes propósitos del matrimonio que han sido olvidados por la iglesia moderna. Y como primera aplicación les quiero dar los 3 propósitos del matrimonio según los puritanos. El primer propósito del matrimonio es la procreación o tener hijos, como vemos aquí y en Génesis 1, 27 y 28, donde dice, Dios le llama al hombre a multiplicarse y llenar la tierra. El segundo propósito del matrimonio es el compañerismo para aliviar la soledad del hombre. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y el propósito número 3, para evitar la fornicación o el pecado sexual. Esto lo vemos en 1 Corintios 7. Segunda aplicación. En esta aplicación me quiero enfocar en el propósito del matrimonio de la procreación, que es el propósito más olvidado en estos días. Y esto es porque la iglesia moderna se ha olvidado del diseño de Dios para el matrimonio. Hemos olvidado que uno de los propósitos principales del matrimonio es llenar la tierra de hijos. Y el día de hoy es común que una pareja cristiana estén casadas por años y aún no tengan hijos. Pero eso usualmente no es porque la pareja no pueda tener hijos, sino porque están desobedeciendo el mandato de Dios de multiplicarse. Han olvidado que Dios unió este matrimonio no solamente para placer sexual o compañerismo, sino para que tengan una descendencia para Dios, como dice Malaquías. Aplicación número 3. El día de hoy la iglesia ha olvidado que para el creyente no es solamente tener muchos hijos, que a los 18 años se van de la casa y abandonan la fe. Pues esta es una epidemia en la mayoría de las iglesias cristianas. Pues debemos de recordar que según Malaquías, Dios quiere que los matrimonios cristianos produzcan una descendencia para Dios, hijos creyentes y no hijos del diablo. Aplicación número 4. Los padres cristianos el día de hoy, especialmente en el mundo hispano, debemos de reevaluar cómo discipulamos y entrenamos a nuestros hijos. Pues en nuestra cultura, dentro de las iglesias, la mayoría de los jóvenes abandonan la fe. Pero Proverbio nos recuerda que generalmente si tú entrenas correctamente a un niño en su camino, él no se apartará cuando sea grande. Por lo tanto, debemos de entrenar a nuestros hijos con doctrina, pero también enseñarles en lo práctico el gozo de ser una familia cristiana. Aplicación número 5.
Para lograr discipular a nuestros hijos, los padres tienen que retomar su autoridad que les fue dada por Dios en la crianza de ellos. Los padres deben de retomar la educación de sus hijos y no creer que ésta le pertenece al gobierno o a las escuelas públicas donde se enseñan doctrinas diabólicas, anticristianas. Ahora, sé que algunos dicen que no es así en todas partes, pero nosotros vivimos en California cuando literalmente estas ideologías son parte del currículum escolar. Padres, no se den por vencidos en homeschool o en una escuela privada. Esfuérzate, especialmente los hombres que son los primordialmente responsables de la familia delante de Dios. Pelea por tus hijos, pelea por tu familia. No te des por vencido y no escojas la opción más fácil. Esfuérzate, dale a tus hijos una buena educación cristiana. Aplicación número 6. Al criar hijos tenemos que pensar en el futuro y esto incluye pensar en la educación. Por ejemplo, en nuestra cultura casi nadie lee y esto incluye a los padres. No hay una cultura educada en el mundo hispano, casi nadie le gusta leer. Pero esto tenemos que cambiarlo si queremos darle una buena educación a nuestros hijos. Tenemos que ser primero nosotros el ejemplo. Si no, ¿cómo podrán aplicar los pasajes cuando Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, dedícate a la lectura? Ahora, claro, está hablando de la Biblia, pero ¿qué no la Biblia es un libro? Son 66 libros. Y si no tienes una disciplina para leer libros, ¿cómo vas a leer 66 libros? ¿Qué no tienes que fomentar con el ejemplo y con entrenamiento la educación a tus hijos, como el leer? Educa a tus hijos pensando en el futuro y cómo deben de ser cuando ellos lleguen a una edad de madurez, sean hombres o sean mujeres. Edúcalos de acuerdo a su sexo. Si son hombres, a ser hombres maduros, masculinos. Y si son mujeres, a ser femeninas. Y también piensa en su futuro económico y esfuérzate por dejarles una herencia. Yo sé que es difícil por los tiempos que vivimos, pero la Biblia dice que el buen hombre, Proverbios 13:22, el bueno o el creyente dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces, no solamente a sus hijos, sino que el buen hombre deja herencia a sus nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aplicación número 7. Educa a tus hijos creyendo que Dios quiere que sean cristianos y que por eso los puso en tu casa para que sean una flecha en tus manos, como dice el Salmo 127. Pero para esto, hermanos, no te tienes que dar por vencido tan rápidamente en la educación de tus hijos y poniéndolos en la escuela pública o no discipulándolos en tu casa. Tienes que esforzarte. Así es que ya vimos el punto número 1, el matrimonio y su pacto. Vimos el matrimonio y su diseño, el matrimonio y los hijos. Ahora veamos el matrimonio y el noviazgo. Noten el versículo, Malaquías 2, versículo 15. La última parte dice, guardaos pues en vuestro espíritu y contra la mujer de vuestra juventud no seáis desleales. Aquí Malaquías, después de establecer el diseño de Dios para el matrimonio, y después de hablar del propósito de producir hijos creyentes, ahora Dios llama a los hombres judíos a no ser infieles a sus esposas, a la mujer de su juventud. Y Malaquías les llama a estos hombres a no olvidar a sus esposas porque se estaban divorciándose para casarse con otras mujeres y así cometer adulterio. Y como aplicación en esta sección quiero hablar del noviazgo bíblico o cortejo, especialmente para los que están solteros o tienen hijos solteros. Y es porque, como dice, parafraseando lo que dice el pastor Doug Wilson, si entendemos el noviazgo bíblico, nos ayudará a crear matrimonios fuertes. Y menciono esto porque si volteamos a ver el mundo, la mayoría considera el noviazgo como una etapa para divertirse. Piensan que el noviazgo es para tener a alguien con quien ir al cine o a la feria y en algunos casos para fornicar. Pero un principio bíblico es que el noviazgo siempre tiene la meta, o el noviazgo bíblico tiene la meta de llegar al pacto matrimonial. Y aunque no siempre esto termina en una boda, esa siempre es la meta. Por lo tanto, el noviazgo no debe de ser para alguien que no está listo para casarse o no tiene la meta de casarse, sino para alguien que está listo para casarse y está dispuesto a iniciar una familia cuando se case. Otro principio para considerar en el noviazgo
bíblico es la autoridad del padre de familia. Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 7:36, cuando Pablo le dice al padre de la familia, dice, mas si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, si pasare ya de edad, y así conviene que se haga lo que quiera, no peca, cásese. Pablo le dice al padre de familia, si tu hija se quiere casar, permíteselo, pues no es pecado. Y noten que Pablo no se dirige a la hija, sino al padre. Esto nos habla de la autoridad del padre en esta área del matrimonio. El padre tiene la responsabilidad de guiar, liderar e instruir a sus hijos hasta que ellos se casen. Y esto es cierto de la madre, pero en un término secundario, bajo la autoridad del padre. Vemos otro ejemplo de la autoridad del padre en el matrimonio, cuando Pablo dice que el padre debe de entregar a su hija como una virgen en el altar. Segunda de Corintios 11:2, Pablo le dice a la iglesia, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo le dice a la iglesia, de la misma manera que un padre debe de entregar a su hija virgen en el altar, así yo los quiero entregar como iglesia a Cristo. Ahora, no sé si han pensado en esto, pero en las bodas se pregunta quién entrega a la novia. Y antes solamente el padre respondía que él entregaba a la novia, el padre. Pues esta es la autoridad puesta sobre Dios en el hombre, en el padre de familia. Así es que cuando un joven adulto esté pensando en el matrimonio, es importante que el padre de familia esté involucrado en esta área. Y si un joven está interesado en una jovencita y ella aún está bajo la autoridad de su padre, es importante que el joven primero se dirija al padre antes de iniciar un noviazgo. Aplicación número 2. Como ya mencioné, los deseos sexuales que Dios puso en el hombre y la mujer son buenos en sí mismos. Por lo tanto, no es malo que un joven o una jovencita se quieran casar por causa de este deseo. Dios por eso lo puso en ellos. Por ejemplo, cuando leemos Cantar de Cantares, vemos en el primer capítulo, nos está hablando de la etapa de cortejo, del noviazgo. Y vemos que en el primer capítulo, ambos, el hombre y la mujer, los novios, son descritos teniendo un deseo sexual el uno por el otro, aunque no tienen relaciones hasta que llega el día de la boda. Así es que los deseos sexuales son buenos y pueden motivar a una pareja para el matrimonio. Pero a la vez es importante entender que el matrimonio es mucho más que tener relaciones sexuales por placer, pues el matrimonio conlleva grandes responsabilidades. Pues el matrimonio tiene la meta principal de formar familias y criar hijos. Y esto es algo que debemos de tener en mente cuando alguien quiera pensar en el noviazgo. Aplicación número 3. Durante el estado de soltero o noviazgo es importante tener dominio propio, especialmente en el área sexual. Incluso es por esta una de las razones que Pablo recomienda casarse. Pablo en 1 Corintios 7:9, hablando del matrimonio, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo dice que es mejor que alguien se case a que sea tentado por la fuerza de sus deseos sexuales al pecado sexual. Ahora, claro, esto no quiere decir que un soltero no tiene que tener dominio propio y que si batalla con el dominio, que al casarse se va a arreglar todos los problemas. Pero como dice un pastor, ciertamente el casarse le va a ayudar a minimizar las tentaciones sexuales y a guardarlo hasta cierto punto de no fornicar. Pero aún así es necesario tener dominio propio aún antes de casarse en el estado de soltero o de noviazgo. Pues hermanos, es importante recordar que el matrimonio es la única relación donde Dios bendice las relaciones sexuales. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla o la cama sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios las juzga. Aplicación número 4. Como iglesia queremos animar a los solteros en el área del matrimonio y no desanimarlos. Es común que un joven quiera casarse y cuando comparte su deseo a otro creyente, que sea exhortado a esperar en Cristo.
Y esto muchas veces puede desanimar porque el deseo de querer casarse no es pecaminoso, sino bueno. Y creo que como iglesia tenemos que animar a los jóvenes ciertamente a esperar en Cristo, pero también afirmarles que los deseos que tienen de casarse son buenos. Solo tenemos que guiarlos. Y aún más allá debemos de ayudarlos e instruirlos en lo práctico, en cómo buscar una buena pareja. Aplicación número 5, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora, casi siempre que alguien se quiere casar, surge la siguiente pregunta: ¿tengo que buscar yo esposa o esposo, o Dios simplemente lo trae a mi vida? Bueno, de un lado, especialmente si eres un hombre, tú tienes la responsabilidad de buscar una esposa. Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Noten que dice la Biblia, el que haya. Esto implica que primero se buscó y después se halló la esposa. Es decir, el hombre tiene la responsabilidad de esforzarse por buscar una esposa. Pablo mismo dijo, cásate con quien quieras, mientras que sea en el Señor. Esto implica que el hombre tiene la capacidad de buscar y elegir a la esposa. Y en esta responsabilidad, el hombre, hablando del varón, debe de buscar una mujer que será una buena ayuda idónea, que va a priorizar la familia en vez de la carrera, a una mujer hacendosa en el hogar, que será de un espíritu afable y sujeta a él cuando se casen, y eso lo puede ver analizando cómo se dirige, por ejemplo, a sus padres. Y obviamente no está buscando perfección, sino una mujer que muestra que se quiere conformar al diseño de Dios. Del otro lado, una mujer debe de buscar a un hombre que será un buen líder, que no será tímido en el liderazgo, alguien que la va a proteger, un proveedor de pan físico y pan espiritual. Ahora, no debe de buscar perfección tampoco, sino a un hombre que desea conformarse más y más a la palabra de Dios. Así es que de un lado está la responsabilidad humana de buscar un cónyuge. Pues al igual que cuando buscas un empleo, no solamente oras por un trabajo, sino que buscas, así el hombre tiene la responsabilidad de buscar esposa, especialmente el hombre. Pero del otro lado, la Biblia dice que Dios es soberano y da una buena esposa como herencia. Proverbios 19, versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Así es que las dos cosas son verdad. Uno busca con quién casarse y busca que llenen los requisitos bíblicos mientras le ora al Señor y le pide una buena herencia, una buena esposa o esposo. Y a los que esperan en el Señor y buscan conforme a la Biblia, muchas veces Dios los bendice con una buena herencia, una buena esposa o esposo. Pero si no cumples con tu responsabilidad de evaluar al hombre o a la mujer conforme a la Biblia, no culpes a Dios si te casas con alguien de mal carácter, cuando termines deseando vivir mejor en el desierto que estar con ellos en casa. Del otro lado vemos el ejemplo positivo de Abraham, quien le oró a Dios por una esposa para su hijo y después envió a su siervo a buscar la esposa. Y vemos las dos cosas en el caso de Abraham e Isaac, la oración y el buscar. No solo orar y no solo buscar. Y así Isaac encontró la bendición de Dios en una buena esposa, Rebeca. Y en la misma Biblia vemos esta relación y su felicidad cuando la pareja se ríen y se gozan juntos, y otros como Abimelech son testigos de esto. Una vez más, el tener noviazgos bíblicos nos ayudará a tener matrimonios fuertes. Ya vimos el punto número 1, el matrimonio y su pacto. Vimos el matrimonio y su diseño, el matrimonio y los hijos, el matrimonio y el noviazgo, y ahora veamos el matrimonio y el evangelio. Noten el versículo 16, Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y el que cubre violencia con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En el versículo 6 Dios dice que él aborrece o le da asco el divorcio y que juzgará a los hombres que practican esto en Judá. Pues cuando alguien practica el divorcio, a no ser por adulterio o abandonamiento, está como la mujer en Juan capítulo 4, a la cual Jesús le dice, ve y llama a tu marido.
Y ella le contesta, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y con el que estás tampoco es tu marido. En otras palabras, esta mujer continuamente cometía adulterio y violaba su pacto matrimonial hasta que la encontró Jesús. Y claro, aún este pecado Jesús lo puede perdonar. Pero el punto es que como creyentes debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el divorcio. Hace un año pregunté, cuando prediqué de Malaquías, ¿por qué Dios odia el divorcio? Y la razón que Dios odia el divorcio es porque el matrimonio refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Y Cristo jamás se divorcia de su iglesia. Y es mi oración como pastor que cada matrimonio en nuestra iglesia refleje esta relación entre Cristo y su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición de los matrimonios y tu diseño. Y te pedimos que como una iglesia con varios matrimonios podamos reflejar esta unión pactual. Y para los solteros que puedan animarse a un día entrar en este pacto delante de ti y traer gloria a tu nombre y crear familias con buenos diseños que reflejen la fidelidad de Cristo a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.